Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hay varios pasajes para abarcar, y vamos a tratar de abarcar varios pasajes, y bueno, quiero empezar mencionándoles a ustedes, yo le puse el título, pero no ustedes pueden cambiar, eso queda a su criterio y a gusto personal, pero yo le puse la mujer cristiana. Y quizás una frase que define a esto de la mujer cristiana, yo puse agradando a Cristo en un mundo antidios. O sea, porque el mundo nos vende, ¿sí?, un ideal que no lo vamos a ver en la Escritura. Cuando me pongo a estudiar el pasaje, los pasajes, digo, Señor, no quiero enseñar, porque me van a terminar apedreando las mujeres. Me van a tirar con los termos, con agua caliente, me van a tirar, bueno, ceniceros no, porque nadie fuma, espero, ¿no? Pero me van a tirar con algo. Y bueno, cuando me pongo a estudiar la Escritura, veo que muchas veces nosotros nos creemos muchas mentiras, y nos hemos acostumbrado a eso, y hemos por ahí metido la cultura dentro de la iglesia, dentro de nuestras creencias y nuestras convicciones y formaciones aún cristianas también. Entonces, bueno, por eso yo puse agradando a Cristo en un mundo antidios. Bueno, lo primero para mencionar, permítame, quiero hablar sobre la mujer sola primero, ¿sí? Lo primero a abarcar es la mujer sola, y ahí quiero abarcar en diferentes circunstancias donde la mujer se encuentra sola. No voy a hablar de la etapa de la niñez en esto, voy a hacer simplemente en cuanto al primer pasaje de 1 Corintios capítulo 7, donde tenemos ahí a la mujer soltera, ¿sí? Y ahí en 1 Corintios capítulo 7, Pablo, bueno, es mucho, no vamos a entrar en cada contexto de los pasajes porque no vamos a ir más, pero Pablo habla bastante sobre incertidumbres que la iglesia tenía con relación justamente a temas de matrimonio, de soltería y demás. Y bueno, Pablo va a tratar de abarcar esto en 1 Corintios capítulo 7, y en el versículo 32 al 35 va a hacer una cierta connotación para la mujer soltera y también la casada. Y bueno, ahí en 1 Corintios 7, 32, fíjense que ustedes están hablando ahí del soltero varón, y dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, ¿sí? Y el versículo 34 dice, hay asimismo, o sea, de igual manera, como estamos hablando de los varones, no hay diferencia para Dios entre lo que se espera del joven muchacho varón que de la chica. Y dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para teneros lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Y cuando hablamos de la mujer soltera, lo primero que tenemos que marcar es que tenemos que remontarnos al ¿para qué estamos en este mundo? ¿Sí? Yo quiero que nos preguntemos eso. ¿Por qué el Señor todavía no te ha llevado? ¿Sí? ¿Por qué cuando conociste a Cristo todavía no te fuiste con Él en ese mismo momento, en arrebatamiento, o ser traspuesto? Y es porque Dios quiere que estemos acá. ¿Sí? Dios quiere que estemos en este mundo. Ahora, no quiere que estemos en este mundo para nosotros mismos, sino que quiere que estemos en este mundo para Él. O sea que hemos hablado de conceptos de mayordomía, y quiero que los de la Iglesia del Vivero recuerden el concepto de mayordomía. No somos dueños de nosotros mismos y no somos dueños de lo que poseemos tampoco. Entonces, como no somos dueños de nada, Él nos dejó acá para que cumplamos sus propósitos en este mundo. Entonces, la vida de la joven soltera cumple lo mismo. Está en este mundo acá, como dice el pasaje,
y lo vemos así, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. O sea que la soltera, el objetivo de la soltera es el Señor. Tiene quizás algo que piensa que no tiene. En la sociedad actual la jovencita dice no tengo tiempo, y sí que hay mucho tiempo, solo que se está ocupando en cosas que no deberían hacerse quizás, o se le da más lugar a eso que a lo que el pasaje nos dice. Que el pasaje nos está diciendo que la doncella tiene que tener cuidado de las cosas del Señor. O sea que el propósito de la vida de la soltera es Cristo. Y todo lo que envuelve a Cristo, todo lo que envuelve la Escritura y todo lo que tiene que hacer, los propósitos eternos. Entonces, cuando vemos a la soltería es una oportunidad para agradar al Señor. No va a tener otra oportunidad porque después hay un momento donde probablemente pueda llegar a estar sola, que es una etapa de viudez, quizás la que da el paso de casamiento, pero cuando está en la etapa de la viudez, por lo general, no va a tener ni las fuerzas ni el tiempo que va a tener en esta etapa de fortaleza, de vigor, de inteligencia, de un montón de cosas que con el tiempo se van opacando. Es natural porque todo esto exterior se va desgastando, ¿sí? Yo no retengo muchas cosas como retenía antes, yo no aprendo con tanta agilidad como aprendí antes, yo Daniel Guevara estoy hablando, ¿sí? O sea, evidentemente hay un desgaste, hay un proceso, me canso más rápido de lo que antes me cansaba, y claro, eso es normal, ¿sí? Y todos pasamos por eso. Leete Eclesiastés capítulo 2 y vas a notar eso que te estoy diciendo. Entonces, esta etapa de la soltera es para aprovecharlo en el Señor. Y tiene cuidado de las cosas del Señor. Entonces dice, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Y cuando nosotros notamos todo esto, es algo que debemos evaluar. ¿Qué es lo que la sociedad te dice? Aprovechar y meter la carrera, perfeccionarte, mejorarte, hacer un montón de cosas como soltera. Y fíjense que hasta te mete la duda de la sociedad de que, mirá, si vos no tenés carrera, no sos nadie, después te casás, te juntás con alguien, y como eso no va a durar para mucho, te vas a divorciar, te vas a separar, ¿y de qué vas a vivir ahí? Así que está bueno que tenga una profesión. Claro, la sociedad te mete eso, y eso afecta la vida a las doncellas cristianas. Entonces, está lejos de la verdad. O sea, el objetivo de una doncella, de una joven, no es una carrera. Si no ayuda en la casa, si no ayuda a la madre, si no ayuda en las cosas del hogar, digamos, no entendió nada, no está viviendo a Cristo en su hogar hoy. No, porque estoy cansado, porque estoy estudiando, porque trabajo muchas horas, no entendió nada. O sea, la vida cristiana no es eso. Si decimos no, cuando pensamos en eso, es no tengo tiempo porque trabajo todos los días. Mirá, por la gracia de Dios, trabajo secularmente, y de lunes a sábado. Y trabajo muchas veces hasta 12 horas, ¿sí? En el día. Y trabajo mucho. Entonces, tengo una ventaja hoy que nadie me puede llegar a decir que no tiene tiempo. Porque me puedo juntar con personas, porque puedo estudiar para enseñar en el culto, porque si hay alguien que necesita, lo visito, o compartimos la escritura, o hablamos. Entonces, nadie me puede llegar a decir que porque está cansada por el estudio, por el trabajo, no puede servir al Señor o no puede hacer un ministerio. Porque doy testimonio de eso, que se puede, ¿sí? Vemos la escritura, vamos a ver un montón de pasajes y te vas a dar cuenta de que nunca eso es un impedimento. La sociedad te vende eso. ¿Está bien? ¿Lo compraste? Te animo a que lo descartes, lo deseches y vayas a la escritura y veas, y te animo a que vayas poniendo una lista en tu hojita de cosas que el mundo te dice y lo que la Biblia te está diciendo. Y poné las cosas, yo no te voy a pedir, nadie te lo va a pedir, pero poné las cosas ahí, con qué cosa el mundo te engañó ya durante el estudio. No solamente para vos o quizás para otro también, pero tenemos esto.
Después cambia un poco, no es que el casado y la casada, que habla de 32 y 34, no tiene que agradar al Señor, de cómo buscar las cosas del Señor, porque acabo de dar testimonio de eso, ¿sí? Justamente con un caso personal. Entonces, bueno, la Escritura también habla del tema. No vamos a meternos con el tema de las casas todavía. Así que bueno, el objetivo de la doncella es agradar a su Señor. No es ni una carrera, no es ni el trabajo, ni es la casa, ni sueños personales, ni realización personal, es Cristo. ¿Sí? Entonces la doncella y la soltera tiene esto como meta. Ahora, veamos otra etapa donde la mujer está sola. 1 Timoteo capítulo 5, acompáñenme ahí. Y bueno, la Escritura también nos habla en cuanto al tema. 1 Timoteo capítulo 5. Y ahí, versículo 5, bueno, Pablo está hablando a Timoteo y le da indicaciones de cómo tiene que guiar la iglesia del Señor y le dice, bueno, cómo tiene que administrar con personas, situaciones, con cargos y demás. Se conoce como epístolas pastorales, 1 Timoteo. Y bueno, en el capítulo 5 le habla de cómo tiene que manejarse con las viudas, cómo hace las viudas cristianas. Bueno, entonces ahí Pablo justamente va a hablar todo el tema del capítulo 5, va a hablar bastante del tema. Y nos habla ahí algo que dice, versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Y eso es importante recalcar en todo el contexto. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos también a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Sí? Antes de hablar de pasaje quiero hacer un paréntesis. ¿Sí? Las casadas se van a reír, ¿sí? Pero por ahí alguna soltera tiene la ilusión de que se casa con el muchacho, pero no con la familia, ¿sí? Y es mentira, ¿no? Vos a la misma vez, si bien no va a ser pero tus cuñados drogadictos, tu suegro golpeador, insultador, injuriador, ladrón, de todo, ¿sí? También es parte de tu vida. Así que te digo una cosa, si estás eligiendo quién te va a casar, también tenés que mirar a su familia. Porque según este pasaje dice que tenés que hacerte cargo de esas personas y que estos, dice, aprendan, ¿sí? Dice justamente en cuanto a esto, versículo 8, pero si uno no provee para lo suyo y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces ellos tienen que aprender a mantener y a cuidar y a honrarlos a sus propios padres. Aunque hayan golpeado a tu esposo, aunque hayan abusado sexualmente de tu esposo, aunque sea un golpeador y demás, aprendan estos a honrarlos primeramente a ellos. O sea, cuando la psicología barata ha introducido en la iglesia del Señor conceptos que te dicen, no, porque si hay esto, nosotros éramos enemigos de Dios y Dios nos amó igual. Aunque tus suegros hayan sido enemigos de tu esposo o hayan sido, ¿sí? La famosa suegra, haya sido una serpiente con vos, la tenés que acobijar en tu casa en un momento quizás y vas a tener que aprender a vivir con ella. Entonces, eso es vivir a Cristo. Amar es una decisión, nunca es un sentimiento. Y lo vemos en la Escritura. Ahora, volviendo al tema de las viudas, dice esto, que la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. O sea, está diciendo que la viuda, o sea, la mujer que ha quedado sola ya después de un matrimonio, vive a Cristo y se entrega a Él y está, o sea, hace un ministerio y se ocupa, ¿sí?, del Señor. Y ahora tiene mucho más tiempo porque ahora no tiene que atender y ya sus hijos no son una responsabilidad, más con una etapa de crecimiento que ha tenido, y tampoco es responsabilidad los nietos, ¿sí? Es un abuso y es una vergüenza que matrimonios hagan cargo a los abuelos de criar a sus propios hijos. Hay mucho de cultura, yo tengo un poco de crianza mezclada del norte y era muy común que
que de Santiago, ¿sí? Las abuelas criaban a las nietas, cosa que es muy normal hoy. Bueno, en Santiago eso era muy común, y los criaban como hijos. Entonces uno escucha que dice, sí, ella es mi mamá, pero en realidad no es la mamá, averiguá si es la abuela, pero la crió, y era muy común, y salían a trabajar y hacían muchas cosas. Ahora, quiero decir algo a la viuda o a las ancianas, a las abuelas. Tus hijos ya no son tu responsabilidad, tus nietos no son tu responsabilidad. El pasaje nos está diciendo, sí, en cuanto a esto, que se encarga y tiene más tiempo ahora para vivir a Cristo, vivir al Señor, servirle, y le da más tiempo. No estoy diciendo que alguna que otra ocasión no hagan estas cosas de cuidar y demás, pero no tienen que hacerlo todos los días. Porque ¿qué es lo que tienen que hacer todos los días? Dice el pasaje. Si esperan Dios así diligente en súplicas y oraciones noche y día, o sea, está entregada completamente al Señor. O sea, se entrega completamente a Cristo, y de pronto, fíjense que hay algunas que son viudas y que, bueno, el pasaje nos habla de que son viudas y bastante complicado. El versículo 11 dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y bueno, y ahí pone un contraste Pablo con los que son viudas más jóvenes. Dice, prefiero que se casen, dice ahí más adelante, ¿sí? El problema no es que se casen o que queden viudas, el problema es cuando se dejan llevar por sus propios deseos, sus malas motivaciones, se quieren casar. Bueno, ahí es donde está el problema. Entonces dice, prefiero 1000 veces que se casen, dice Pablo, antes que se dejen llevar por sus propios deseos y comiencen a vivir desordenadamente en la iglesia. Entonces por eso va a decir, bueno, no las pongas ella en lista todavía. Espera, quiero que se casen ellas, prefiero que se casen las viudas más jóvenes, dice. Pero para elegir las viudas, en el versículo 9 dice, había evidentemente una lista dentro de la congregación porque la iglesia cubría las necesidades de los hermanos, y acá también estaba en la lista viudas que pasaban necesidades. Entonces dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, o sea, de 60 años para arriba, ¿sí? Que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Hay una lista de cosas que caracterizan a esta mujer. Una vida de entrega, una vida de servicio al Señor. ¿Y cómo se ve eso? Con lo que hizo, con su conducta, con su servicio a los hermanos. Fíjense que acá dice, si ha lavado los pies de los santos. O sea, nunca el ser humano tiene que escudarse bajo la excusa de no puedo, no tengo tiempo, no porque soy soltera, no porque soy casada, no porque soy viuda, no porque esto. Nunca. Siempre es Cristo, siempre es el Señor. Por eso estamos en este mundo. Si no hubiese llevado. Quiere que voluntariamente nos entreguemos a aquel que dio su vida por nosotros. Entonces, la mujer viuda, ¿sí? Se dedica no a criar nietos, sino a servir al Señor. Entonces, la viuda o la anciana no es su responsabilidad criar nietos, sino servir al Señor. Y eso es contracultura. ¿Qué escuchás decir a los abuelos? Mi vida son... Perdón, mi vida es Cristo. Tiene que ser. No los nietos. Nunca tuvo que ocupar ese lugar el hombre. Nunca un ídolo. Siempre el Señor. Tu vida siempre tiene que ser Cristo, en cada etapa. Igual que la mía debe ser eso. Ese debe ser nuestro anhelo. De que Cristo sea en nosotros suficiente. Sin importar la etapa en la que nos encontremos, Él tiene que ser nuestro todo. Fíjense, ahí hay otro pasaje que nos habla de esto. Fíjense,
por ahí cuando uno piensa en la mujer tenemos que ir a la siguiente etapa, quizás una etapa donde la mujer es casada, ¿sí? No solo cuando la mujer está sola, sino cuando la mujer está casada. Ahí quiero que vayamos a Efesios, justo Eduardo ahí tocó un poco el tema, pero creo que se hizo justicia porque Eduardo tocó para los hombres y ahora yo voy a tocar para las mujeres. Así que bueno, el día cubrió para todos, ¿sí? Ha sido justo. Bueno, fíjense que acá se describe los roles de los miembros de una sociedad y comienza en el capítulo 5 y dentro de la sociedad va a empezar por la familia, por el núcleo familiar, que es la base de las sociedades. Y va a abarcar justamente, dice, bueno, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y bueno, acá está hablando el pasaje bien claro en cuanto a su rol, a su deber, a su responsabilidad, en cuanto a un compromiso que hizo. La sociedad te vende que uno tiene que casarse para formar una familia. ¿Sí? Pero eso no es todo. Si fuera eso, digamos, el todo del ser humano es muy hueco. Yo cuando el Señor fue tratando conmigo, uno de los razonamientos es, estamos en este mundo únicamente para juntarme, estar con otra persona, tener hijos y trabajar y hacer lo que tenga que hacer y después eso del todo de la vida. Ese fue mi razonamiento dentro de los cuales me llevaron a Cristo. O sea, siendo inconverso, el Señor fue trasladando en mi mente diciendo, la vida no es solo la familia, la vida no es solo el trabajar, no es solo esto, aquello y lo otro. Hay algo más. Hay algo más profundo que eso. Hay algo que excede lo que son las leyes de este mundo. No tenía idea de qué era, en mi ignorancia. Pero cuando yo miro la Escritura, veo que el matrimonio no es simplemente para tener hijos. Es dos solteros que su vida está centrada en Cristo, se unen y sigue siendo ahora potenciado esto. Es para servir a Cristo, para seguir sirviendo a Cristo. Nunca es otro propósito. Entonces, cuando estamos hablando de los casados y las solteras que se van a casar, estamos hablando, no es que simplemente para casarse, tener hijos y satisfacer necesidades corporales o emocionales. Estamos hablando de que eso se centra en Cristo. Y cuando hablamos acá justamente de las casadas, es una etapa, es algo circunstancial de la vida y que no todos lo van a tener porque no está dentro de todo, la voluntad de Dios no es para todos de la misma manera. Pero para aquellas que alcanzan esta etapa en la vida, dice que deben estar sujetas, ¿sí? Y sabemos que esta palabra es un término militar, sabemos que se usaba esto para obedecer en rangos, ¿sí? Y se utilizaba dentro del servicio militar, podríamos decir acá en Argentina, ¿no? O sea, es estar sujetos, no es simplemente obediencia, es una actitud. Y esa obediencia y esa sujeción no es al hombre, es al rango que tiene ese hombre. ¿Sí? Entonces, cuando viene alguien por encima y da una orden, el soldado, el que es inferior, ¿sí?, obedece esa orden, porque ni lo conoce, pero mira en su hombro, mira acá en su pecho y ve que es un rango superior. ¿Qué está obedeciendo? No a un hombre, a un rango. Y no le plantea, no, yo no quiero hacerlo. Ni está en la mente de él decir eso, porque entiende que tiene que obedecer el rango. Y cuando miramos esto, lo que dice de sus propios maridos es el rango que tenés que estar sujeta a tu marido, a tu esposo. Ha decidido tomar ese compromiso, que ibas a obedecerlo a él, que ibas a someterte a él hasta que la muerte lo separe. No, pero yo no quiero, yo esto, lo otro, no me gusta, no me parece.
hay que obedecer el rango. No es si se quiere o no se quiere, hay que obedecerlo. Se obedece el rango. Ese rango no está puesto por el hombre. Ese rango está puesto por Dios. Y tenés un montón de pasajes que hablan que por derecho de creación y un montón de conceptos, la mujer tiene que someterse al marido. Quiero seguir hablando del concepto de sujeción, pero dice luego como al Señor. Y eso es importante. Está diciendo acá que la casada tiene que sujetarse a su marido como se sujeta al Señor. Dios nos da órdenes a nosotros como cristianos, como sus hijos, y debemos obedecerlo, aunque no entendamos, aunque no queramos, en tiempos de prueba, de dificultad. ¿No te ha puesto en un momento que te ha confrontado? Perdona a quien te agredió y está el nombre de la persona ahí, y vos no querés hacerlo. Bueno, cuando no haces eso, es entendible que no obedezcas a tu esposo y te sometas a tu esposo. ¿Por qué? Porque no te obedeces al Señor, no te sujetas al Señor. Cristo no es tu Señor. Entonces, como Cristo no es tu Señor, es entendible. Entonces uno puede evaluar muchas veces cómo es su relación con Dios cuando evalúo cómo trata a su esposo. ¿Por qué? Porque si no se somete a su esposo, tampoco se somete al Señor, porque es como al Señor. Y acá en ningún momento está, la Escritura en ningún momento está hablando de que sea cristiano o no cristiano, venga a la iglesia o no venga a la iglesia. De ninguna manera. No, esas son cosas humanas, esas son cosas nuestras, para justificarnos. El soltero, no, porque mis papás no son cristianos. ¿Qué tienes que ver? Dice que tenés que honrar a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Dónde dice que estás inventando vos para justificar tu pecado? Y así hay muchas veces, no solamente hijos, sino esposas que justifican su pecado y su rebeldía al Señor, no sometiéndose a sus esposos. Claro que tiene que ser con lo que el versículo dice 21, en el Señor. Siempre es eso fundamental, porque el esposo nunca tiene un rango superior a Dios. Y siempre tiene que obedecer a su esposo, siempre y cuando sea algo que no se rebele en contra de su Señor. Entonces la casada que dice, no, como mi marido se enojó porque yo venía a la iglesia o a la reunión femenina, no fui. Bueno, se rebeló a Cristo. Agradó a los hombres y no a Dios. No, yo no vine porque mis hijos estaban terribles, esto que el otro. Es lo mismo, porque es al Señor. Vos podés tener una responsabilidad, un rol de madre, pero nunca está por encima del Señor. No, yo me comprometí a venir a la iglesia a servir, y lo habla con el esposo, y después el esposo se levantó con los cables cruzados y se enoja y no quiere. ¿A quién vas a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Y muchas veces, para evitar la pelea, negociamos nuestras convicciones, nuestras creencias. Y te animo a que no negocies tu fe por tu esposo. Te animo a que si él quiere servirse a sí mismo, si quiere servir a su ego, a su orgullo, a su enojo, a su pecado, lo deje que se sirva a sí mismo. Pero siempre tu sujeción es en el Señor. No porque mi esposo está cansado y el único día de descanso es el día domingo y por eso. Bueno, se agrada a los hombres y no a Dios. La sujeción es al hombre y no a Dios. Entonces, por eso decía
que muchas veces uno evalúa, ¿sí?, qué convicciones puede tener una esposa, qué convicciones, si las cambia por su esposo o si se aferra a la Escritura. Mirá que el Señor es el que da y el Señor es el que quita. Vos te jugás tanto por tu esposo y si el Señor te lleva a tu esposo, es circunstancial nomás. Qué feo decir, viví 20 años, 10 años, 15 años atado a un hombre que nunca le interesaron las cosas de Dios y siempre me jugué por él. Y mirando hacia atrás decir, mirá todo lo que perdí. Te digo algo, cuando vos decidís obedecer al Señor, cuando tu esposo está enojado, te pelea, te dice algo, anda pasajes como los de Mateo capítulo 5, que nos habla justamente de que si sufrís por causa del nombre sos bienaventurado, sos bienaventurada. Porque no es que... Ahora, si vos venís para agradar a las otras mujeres y para no quedar mal te venís, ahí ya tenés tu recompensa. Pero si venís a pesar de que tu esposo no quiere, porque entendés que tenés que agradar al Señor y al Señor servís, sos bienaventurada. Y hay recompensa guardada en los cielos. Allí el ladrón no llega. La polilla y los chinos no van a llegar, no te preocupes. Eso está ahí, mejor que en cualquier banco de todo el mundo. Vas a atesorar riquezas en los cielos. Entonces te animo, si estás casada, si estás en esta etapa, que obviamente puede llegar a ser circunstancial, que sigas siendo Cristo. Y que nunca negocies tu fe por tu esposo. No niegues al Señor por tu esposo. Lo criticamos muchas veces a Pedro, porque él negó al Señor. Pero ¿cuántas veces nosotros no le negamos por quedar bien con alguien? Fijémonos, por ejemplo, quizás la mujer en la iglesia, Filipenses capítulo 4, vamos, puede ser en la iglesia, en el servicio, después vamos a meternos en otros temas, digamos, pero en Filipenses capítulo 4, me gusta ver este pasaje de Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y en estos dos versículos me encanta ver dos mujeres que han sido parte del equipo de Pablo. Mujeres que sin tener luz de si eran solteras, si eran casadas, si eran viudas, no sé nada de ellas, porque la Escritura no me dice eso. Y tampoco me dice la Escritura por qué se pelearon, por qué discutieron, qué los llevó a esa diferencia. La Escritura no me dice, así que no voy a especular. Me está diciendo que hay una situación donde ellas sirvieron al Señor, han sido fieles al Señor, y que por algunas circunstancias se distanciaron. Se pelearon, hubo diferencia entre ellas, y evidentemente no pudieron resolver el conflicto. Evidentemente el conflicto las podía a ellas. Y Pablo no dice, bueno, dejala. Tema de mujeres que lo resuelvan las mujeres, que lo resuelvan ellas. ¿Para qué se van a meter los hombres a resolver esos conflictos? ¿Por qué tienen que hacerlo? No dice eso. Tampoco le está diciendo, bueno, que si tienen esposos, que se arreglen con sus esposos. Una carnicería, ¿sí? De conveniencia, de que no, porque él me dijo, no, porque está defendiendo a su esposa, no, porque... Pablo sabiamente está diciendo que tienen que solucionar. No puede ser que ellas sigan en conflicto. No puede ser.
Entonces, que vayan afuera y resuelvan los conflictos afuera, que busquen a alguien de afuera, no. Pablo está diciendo acá, asimismo te ruego también a ti, no tengo idea quién es a ti. La Escritura no dice quién es ese hombre, pero le dice que interfiera en el conflicto, que les ayude, que sea arbitrario, que pueda resolverlo, porque no puede ser que en la iglesia del Señor existan y permanezcan pleitos, raíz de amargura, enojo, ira. Yo sé que bueno, tienen sus días, la costumbre de las mujeres, dice el Antiguo Testamento. Pero eso no es ni una excusa, y porque ninguna situación de la vida nos permite escudarnos en ella. Entonces, no te permite a vos que por eso trates mal a otra mujer. Y que porque estás lidiando con un montón de conflictos te descargues con otra persona porque justo le preguntaste algo y revolvió la mirada por otro lado. Y que las hay, dijo, ¿no? ¿Sí? Pero tenemos que aprender a humillarnos y a pedir perdón. Si te cuesta eso, si te cuesta tratar bien a las personas, si te cuesta el hecho de las miradas, de los enojos, de cómo decir las cosas, si sos muy bruta al decirlo, no sé cómo lo quieras decir. Bueno, si ya sabes que eso es algo en vos natural, acostumbrarte a pedir perdón, acostumbrarte a reconocer que te equivocás y a pedir perdón a quien está lastimando. Mientras Cristo va trabajando en el carácter, vas pidiendo perdón, a humillarte, porque aquel que se humilla delante del Señor, bajo la poderosa mano del Señor, el Señor lo va a exaltar en su momento, ¿sí? Así que los conflictos siempre tienen que resolverse. Hay veces que es lamentable escuchar que en familias fulana no se habla con fulano, o fulana no se habla con fulana, porque le dijo, porque se quedó con un dinero, que organizó un cumpleaños, y que esas cosas de familia, viste, que pasan y que no se hablan, y que tienen años que no se hablan, no, y que se mueren de ganas por dentro de mandar su mensaje, ya, pero no, si ella no lo hace, yo no lo hago, viste, y viven así, viven amargadas, una vida miserable, solas se esclavizan de esos pecados. Ahora, que el enemigo no gane ventaja en sus corazones, en su mente. Cuando hay conflicto, aprendan a resolverlo. Y si para resolver ese conflicto hay que meter la mano en el tacho de basura, hay que meterla. Si este conflicto viene de años, y bueno, a ponerse al día, porque aunque sean varias veces. Porque el perdón superficial de un hola o un no hola, que no se dijo, viene detrás quizás 3, 5, 10, 15 años de discusiones, de peleas, y bueno, hay que resolverlo. ¿Por qué? Porque tenemos que mirarnos a los ojos sin nada en contra de mi hermano o mi hermana. Tengo que mirarlo con completa santidad, sabiendo de que no tengo nada contra ella. Que hice todo cuanto estuvo a mi alcance para arreglar las cosas. Y si tenés que buscar ayuda afuera, buscá. O sea, Corintios nos habla de eso que venimos estudiando. No vayan a buscar en los injustos justicia. ¿No hay algún sabio entre vosotros? Dice, ¿no hay alguien que pueda mediar en los conflictos de la iglesia? Y bueno, búsquenlo. Lo importante es resolverlo. Y que pueda ser imparcial, que no tire para ningún bando. Y hay que hacerlo. Y es una bendición cuando pasa. No sé el desenlace de esto, pero sí sé qué es lo que debemos hacer. Cosas que pasan en la iglesia. Y ahora, por ahí, quiero ver, porque el tiempo está avanzando, en cuanto al tema de Tito capítulo 2. Ahí miramos en
conceptos no de relaciones y demás, sino en Tito nos habla en cuanto al ministerio de ancianas, de personas que están sirviendo. Y en Tito capítulo 2, ¿sí? Estamos justamente relacionándolo a este pasaje con Primera de Timoteo capítulo 3, donde se nos deja con total claridad que las ancianas se está refiriendo justamente a las esposas ¿sí? De esos ancianos, y cuando se habla de los diáconos después habla de sus esposas, ¿sí? Entonces acá tenemos en el versículo 3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea que va a haber dentro de la iglesia también mujeres que van a tratar de tomar la escritura, ¿sí? Y tratar de adaptarla a cómo pueden vivir ellas como mujeres, ¿sí? Y aún en los roles que están aprendiendo las más jóvenes. Y entonces, cuando tenemos acá este pasaje, vemos por ahí un poco, quizás un poco el versículo 3 como su conducta, su proceder, y dentro de eso también cuando dices un poco maestras del bien, pienso también en una función que tienen, una responsabilidad que tienen, que tiene que enseñar ella a otras, ¿sí? La enseñanza general se delega a los hombres, las personas que Dios va poniendo en la congregación, pero también hay mujeres que va a poner para que acompañen, o sea que tanto la esposa del anciano o de los ancianos, la esposa del diácono o de los diáconos, ¿sí? Heredan un estilo de vida de exigencia, de requisitos altos. Digo heredan porque, se espera que la esposa sea, ¿sí? No se puede concebir por la Escritura que la mujer de ese diácono o ese anciano sea calumniadora, anda de acá para allá, lastimando, hiriendo a todo el mundo, ofendiendo, viviendo lejos de Dios. Porque Pablo le va a decir a Timoteo que los ponga a prueba primero a los diáconos, que evalúe a estos hombres y a sus familias y a sus esposas, y les va a dar una lista de qué es lo que tiene que mirar Timoteo en el capítulo 3. Y le va a decir, bueno, tenés que evaluar todo esto, tenés cuidado, dice en el siguiente capítulo, tenés cuidado, no impongas con ligereza a las manos, no participe de sus pecados, mantente puro, le dice. ¿Por qué? Porque este es un re hombre de Dios porque anda así, asá, pero la mujer hace todo lo contrario. Entonces Pablo le dice, mirá, no le impongas las manos ahí con ligereza, no te apresures a hacerlo porque la esposa lo tiene que acompañar. Y por eso digo hereda, ¿sí? Pero en realidad no es que hereda porque se decide antes. Ahora, eso quiere decir que la esposa condiciona la elección de diáconos y condiciona, ¿sí?, la elección de ancianos. Claro que en nuestra cultura evangélica de Iglesia Bíblica Misionera, cuando hablamos de heredar y todo esto, está un poco la cultura de que la esposa del pastor, ¿sí?, es la encargada del ministerio femenino, ¿no? Y ha sido bueno estudiar Gálatas porque nos da la libertad a nosotros de evaluar la Escritura y ver que no hay cosas que los hombres impongan que se ponga al lado de la palabra. Y que muchas veces esas son ataduras que son para la iglesia del Señor. Entonces la iglesia siempre tiene que ir luchando entre lo que son tradiciones y cosas que son buenas y cosas que tiene que dejarlas, y va evaluando continuamente con la palabra, ¿sí? Pero en el momento que la igualamos con la palabra, a las tradiciones y las costumbres que podemos llegar a tener, llega ese momento donde la iglesia comienza, ¿sí?, a decaer, ¿sí? Entonces como iglesia nosotros tenemos que entender de que, aunque dice maestras del bien, los ministerios han sido
creados cientos de años después de esto. Cuando hablamos de ministerios, estamos hablando de programas, de niños, de jóvenes, de mujeres, que son inventos de hombres para cumplir la gran comisión. Que bajo la cultura occidental se trata de decir, bueno, nos conviene, en vez de estar haciendo esto, llegamos más números, si convocamos a un grupo acá y le enseñamos, que yendo uno por uno y teniendo un grupito chiquito y demás. Entonces, como que es algo bien occidental, bien de nosotros, pero está bueno, lo consideramos como importante. En la fundación de la Iglesia Bíblica Misionera se entiende de que se va a estar naciendo por un matrimonio, por 2 o 3, así que sobre ellos recae todo. Así que es normal y es común y entendible que la esposa de un encargado, del anciano, del pastor, sea la que esté a cargo del ministerio femenino, pero no es algo que tiene que ser sí o sí así. Sí, y eso, bueno, es un testimonio acá en la Iglesia Bíblica Misionera del Vivero, es un testimonio de eso, que acá tenemos a Cari como encargada del ministerio femenino, ¿sí? Pero Carmen hereda la responsabilidad de ser maestra del bien, ¿sí? Ella no está libre de esto, ella tiene que cumplir con esto. No está obligada a estar en un programa inventado por el hombre, pero sí hereda esta responsabilidad de ser maestra del bien. Ella está obligada por la Escritura a vivir esto que dice, que enseña a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, piadosas en su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ella hereda eso, no un programa, sí un rol. ¿Sí? Es como decir que yo tengo que estar a cargo del ministerio con los hombres. O acá era costumbre que esté a cargo de los matrimonios. ¿Por qué? ¿Que acaso ser pastor no es un ministerio ya grande y que no te alcanza el tiempo para hacerlo? ¿Que te querés meter a hacer otros ministerios? Creo que no tiene que obligarme, digamos, las tradiciones, las culturas, a someterme a eso, porque me impone una carga difícil de sobrellevar y nos ahoga y asfixia. Entonces, fue claro esto, que gracias a Dios, sí, bueno, algunos me han preguntado por qué a veces pongo estas cosas así, y bueno, he tenido un privilegio, haber crecido espiritualmente fuera de estructuras. ¿Sí? Yo estuve en la escuela dominical y nunca ha habido alguna regulación para eso. Tuvimos que inventar todo, crear desde lecciones, programas, cómo íbamos a hacer esto, aquello y lo otro, cómo lidiar con situaciones de chicos, no hemos recibido entrenamiento. Ha sido, en cambio, los que han estado dentro de una cultura de palabra de vida, con club bíblico, se han sometido a una estructura, pero uno mira muchas veces por estructuras y por cultura evangélica cosas, pero la Escritura no se somete a todo eso. Ahora, cuando miramos esto, vemos que esa es la responsabilidad de las ancianas, y es similar a la de las diáconas también. Si uso esa palabra diácona, aunque no es algo, un término correcto, pero es para que me entiendan, la esposa de los diáconos, de las que están sirviendo, ¿sí? Porque son servidores de la palabra. Y es lo mismo, es servir al Señor dentro de la iglesia. Y les digo algo. Creo que como Iglesia Bíblica Misionera del Vivero podemos dar mucho más de lo que estamos dando. Creo que como esposas pueden crecer más. Creo que como solteras pueden crecer más. Creo que como viudas, como ancianas pueden crecer más. Creo que ha afectado mucho el hecho de la pandemia y nos ha sumergido en la comodidad. Pero creo que tenemos que empezar a salir de todo eso. Quiero apelar a lo que dije al principio.
Las mujeres han sido para los pastores el orgullo. Sí, quiero apelar a eso, que se muestren servidoras del Señor y que estén dispuestas, disponibles a servir al Señor. Bueno, Cari me había compartido sobre la realidad de que por ahí no quieren, o sea, personas de la iglesia no quieren involucrarse con la limpieza. Es algo que se tiene que hacer. Y ha surgido hasta el tema de tenemos que pagar a inconversos para que lo hagan, tenemos que pagarle a quizás a creyentes que lo hagan. O sea, ¿con qué necesidad? ¿Por qué es un problema? ¿Por qué no se ama lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado? Por ahí el hecho de involucrarse a servir, bueno, como compartir otra vuelta en cuanto al concepto de mayordomía. Bueno, sábado, la posibilidad de servir y ayudar con la limpieza de sábado, no porque no, los hijos, porque esto, porque el otro. Bueno, el domingo antes del culto ya tiene que venir, tomar la temperatura, cositas prácticas. Y por ahí no hay disposición a decir, levantar la mano, mira, yo me ofrezco a servir en esto. No estamos hablando de ministerio, estamos hablando de servir al Señor en cosas, en necesidades circunstanciales, porque esto no creo que va a durar muchísimo tiempo, pero mientras dure, debemos buscar la vuelta. Hay cosas que creo que tendríamos que evaluar, y si estoy con los hombres les tendría que decir un montón de cosas, pero en cuanto a mayordomía y cuidado de la Iglesia del Señor, del edificio que Él nos ha dado, pero estoy con ustedes y estoy planteándoles cosas que debemos crecer y mejorar. Creo que deben dejar de servirse a ustedes mismas en momentos, dejar de servir a sus esposos y comenzar a servir al Señor, a su Salvador. No tienen que hacer un compromiso con el hombre, con alguien que está al frente, porque ya tendrían su recompensa, alguien que, qué bueno que está haciendo, la hermana, aquello, y se dice por micrófono y se anuncia. Ya tiene su recompensa, ya hablamos del tribunal de Cristo. Estamos buscando hacer tesoro en los cielos. Y no te escudes en el trabajo, en la familia, en el estudio, en nada. Somos una iglesia que Cristo tiene que ser el centro cada día de nuestra vida. Y si miramos nosotros la lista de Hebreos, capítulo 11, me encanta ver que, bueno, se omiten muchas mujeres, pero se mencionan los esposos, así que se da por sentado que hay muchas mujeres en la lista, pero están los esposos mencionados, y se mencionan a dos mujeres, y me encanta ver esas dos mujeres ahí, y me encanta ver que se menciona a estas dos mujeres con lo que implica cada mencionar a estas dos mujeres. Se menciona a Sara, ¿sí? A una mujer que se ríe de Dios cuando da un anuncio a Dios. A una mujer que no tenía fuerzas para dar a luz, pero que a pesar que le falló en eso, se apropió de la palabra, lo creyó, lo vivió y tuvo fuerza, no solo por el embarazo, que solo ustedes saben lo que es estar embarazada, entonces saben lo que es sufrir un embarazo con la edad que tenía, y se aferró a esa fe, creyéndole a Dios. Dios puede usarte si sos anciana, si sos débil, si no tenés fuerza, si tenés que tomar 20 medicamentos, Dios puede ser glorificado igual. No necesita tu fuerza. Él, si confías en Él, Él puede usarte. Él puede salir glorificado. Pensar en Rahab, una mujer, una prostituta, que como toda prostituta se habrá entregado a la mentira, a buscar la manipulación, un montón de cosas para sobrevivir en un mundo de hombres. Que si hablamos de machismo hoy, que hablar de ese entonces. Las cosas que habrá vivido, los valores que habrá tenido. Pero cuando creyó en el Dios de Israel, estuvo dispuesto a entregar su vida con una mentira, diciendo que ella no los había visto y después se fue para allá.
se jugó la vida. Se jugó la vida. Así que Dios tampoco tiene en cuenta tu pasado. Dios no va a tener en cuenta si lo que te hicieron, aun cuando sufriste siendo niña, adolescente, ni lo que vos le hiciste a otros. Dios no tiene en cuenta eso. Esto no es relevante, porque Él puede ser glorificado aún hoy con tu vida, si tan solo le crees, si te aferras a la palabra. Y se habla de 2 mujeres y no se describe nada de David, que después lo menciona el versículo siguiente, pero lo menciona nomás a David. Y se toma el tiempo el autor para mencionar a estas 2 mujeres. Me encanta eso. Aunque el hombre que tuvo el corazón conforme al de Dios, en este momento no está en la lista descrito. Pero así estas 2 mujeres. Una con muchas imposibilidades y otra con un pasado bastante complicado. Nunca estas cosas han limitado a Dios. Nunca. Así que nada de lo que viviste, ni tu etapa, ni lo que viví, ni lo que te hicieron, ni lo que hiciste, nada puede condicionar el poder de Dios. Aún creo yo firmemente que si nos apropiamos de la palabra, como lo hicieron los hombres y las mujeres de la Escritura, vamos a experimentar a ese mismo Dios. Y preparando esto, me di cuenta que muchos de ustedes no están viviendo como el Señor quiere por culpa mía también. Que he sido fiel quizás al ministerio de la palabra, pero no al ministerio de la oración. Creo que no he orado lo suficiente por ustedes. Y fue bueno estudiar esto. Porque cuando miro esto digo, lo que la sociedad nos vende y lo que estamos viviendo nosotros. Y lo que la Biblia nos dice. Señor, estamos fallando, Señor. Y no quería hablar de todo esto. Y digo, Señor, basta, no quiero estudiar más pasajes porque la verdad que no sé dónde meterme. Y en eso digo, bueno, uno de mis ministerios estoy fallando, es el ministerio de la oración. Si oro por necesidad dedico a ustedes, pero no me dedico a orar por ustedes como ministerio. He sido fiel en el ministerio de la palabra, usted lo sabe, y hacemos broma del tema. Pero no he sido fiel al ministerio de la oración y por eso les pido perdón y creo que cosas van a empezar a pasar porque me comprometo delante de ustedes. Ustedes son mi primera audiencia que le hago parte de este compromiso que hago delante del Señor de crecer en el ministerio de la oración. Y creo que van a pasar cosas hermosas. Estoy completamente convencido. Porque si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, siempre estudiar tu palabra es bueno. Y realmente cuando uno la estudia, uno es confrontado por tu palabra y he sido yo confrontado cuando estuve preparando también este estudio y hoy estoy completamente convencido de que las mujeres presentes también han sido confrontadas por tu palabra, porque sé que tu palabra, Señor, es viva y eficaz y por eso estoy completamente convencido que hasta algunas se han molestado con esto, se han sentido incómodas, Señor, y sé que es tu Santo Espíritu trabajando en sus corazones, Señor, y te pido misericordia para ellas, Señor, para que puedan realmente abrir su corazón y ser sensibles a tu voz. Y si hoy oyen tu voz, que no endurezcan sus corazones, Señor. Sé que hoy es el día, Señor, para no endurecer los corazones, Señor. Y que no lleguemos a eso, Padre. Gracias porque tenemos la posibilidad de acercarnos confiadamente al trono de tu gracia para buscar el oportuno socorro, Señor. Y hoy queremos hacerlo. En circunstancias que nos tocan vivir, difíciles y demás, Señor, que nos ayude, Señor, a hacerte fieles, Señor, en
en cada circunstancia de nuestra vida, Señor. Gracias por estas mujeres, Señor, que te han conocido, Señor, y por aquellas que no han podido venir, que les bendigas también. En el nombre de Jesús. Amén.